Hola compañeros del primer semestre de la materia de filogenia y ontogenia del comportamiento dentro de la carrera de psicología de la FES Iztacala en el sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM. Mi nombre es Jorge Montoya Seferino. A través de este video intentaré explicar qué es la filogenia. Para ello me auxiliaré de una serie de diapositivas mediante una presentación. Espero ser muy breve y específico en mis conceptos y que nos sirvan para esclarecer acerca de esta importante materia dentro de la psicología. Muchas gracias. ¿Qué estudia la filogenia? Bueno, la filogenia es la historia evolutiva del flujo hereditario, esto a distintos niveles evolutivos o temporales. La filogenia estudia el factor filogenético, el cual está representado por el acervo genético de la especie a la que pertenece un animal, en el cual se recogen los logros adaptativos de sus predecesores que han resultado ventajosos para la supervivencia de la especie a lo largo de su devenir, y esto se plasma en las características y estructuras y órganos receptores de los sistemas que integran la señal estimular y el sistema motor encargado de emitir la respuesta. En la filogenia, la especie solo existe en el dominio histórico. La filogenia contempla las transformaciones que las especies experimentan durante su evolución en una escala de miles a millones de años. Aun cuando la ontogenia y la filogenia acontecen a escalas temporales muy disímiles y poseen diferencias en su operar y consecuencias, ellas exhiben sorprendentes similitudes. ¿Cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos morfológicos en el ser humano? La progresiva cerebralización y ampliación de la cavidad craneana, esta diferencia es punto clave y no se limita a la mera cantidad de masa encefálica, sino a su estructura y composición. Al crecer su masa encefálica, el ser humano desarrolló otras habilidades. Un aspecto importante fue la relación que existía entre el cerebro y el tamaño corporal. El cerebro humano actual es 7 veces más grande de lo que debería en comparación con otras especies. El bipedismo, con todos los cambios morfológicos que supuso de cara a la conformación de los huesos de las extremidades inferiores y la cadera, así como de la columna vertebral orientada a poder acomodarse correctamente, a caminar erguido y de forma constante. Esta adaptación facilitó la regulación de la temperatura y la mejora de la visión estereoscópica. Liberó el uso de las manos para posterior construcción de herramientas, pero también estrechó el canal pélvico, lo cual volvió más doloroso el parto y de esa forma se estrecharon los vínculos afectivos, ya que para preservar la especie fue necesario cuidar a la madre y al recién nacido. La mano prensil, que es una característica que nos distingue de todos los animales, ya que a través de ello nosotros podemos hacer uso de herramientas y tareas muy especializadas. Los rasgos faciales, que con la transformación del conjunto de los rasgos faciales y la disminución del hocico y de los músculos que lo sustentan, hay una transformación de la identificación, un acortamiento de la cavidad bucal con retraimiento de la lengua que tendrá como efecto la transformación tracto vocálico y la adecuación de la laringe para emitir sonidos vocálicos. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana? La evolución del ser humano favoreció el desarrollo de su cerebro, lo cual se le conoce como encefalización. Al crecer su masa encefálica, el ser humano desarrolló múltiples habilidades. Un aspecto importante fue la relación que existía entre el cerebro y el tamaño corporal. El cerebro humano actual es 7 veces más grande de lo que debería en comparación con otras especies. Otra fase importante en la evolución fue el bipedalismo, lo cual permitió el ahorro de la energía en el gasto metabólico y el cambio de dieta aumentó el consumo de proteínas de digestión más rápida. Todo esto continuó favoreciendo el desarrollo evolutivo del sistema nervioso humano, lo cual posteriormente propició la aparición del lenguaje, otro gran hito en la evolución del ser humano. El aumento del tamaño del cerebro correlaciona con el aumento del tamaño del grupo social. El cambio de la dieta, la producción de los primeros instrumentos técnicos y en general con un aumento en la complejidad cognitiva, que es la característica principal del Homo sapiens.
lo que llamamos el pensamiento simbólico. La comparación hombre-animal, 4 ámbitos. Cuando nos planteamos la comparación hombre-animal, la discusión se suele reducir con frecuencia a la tarea de presentar los más diversos datos e investigaciones que continuamente están aportando el amplio abanico de las ciencias, tanto naturales como humanas, pero el resultado de tales disputas no suele traer demasiada claridad al problema, porque no es suficiente apelar a los datos científicos para dilucidar esta compleja cuestión. En esta comparación se trata de preguntarnos si la diferencia entre hombre y el resto de los animales es solo cuantitativa o posee un rango cualitativo. Esta comparación podría hacerse en múltiples aspectos, pero suele considerar que los más importantes y significativos son el bioquímico y genético, el anatómico morfológico, el embriológico y la estructura comportamental. Ámbito bioquímico y genético. Las investigaciones más recientes sobre el genoma de las diferentes especies vivas van mostrándonos las diferencias y parecidos entre la estructura genética del ser humano y del resto de las especies animales. Si comparamos nuestra composición bioquímica y la del resto de las especies, advertimos que no nos diferenciamos en nada respecto a los demás seres vivos. Estamos hechos de la misma pasta bioquímica, no poseemos ninguna sustancia química específica, ni carecemos de ninguna de las que se dan en otras especies. La vida apareció solo una vez y de ese salto cualitativo descendemos todos los seres vivos. A continuación, presentamos un resumen de los hallazgos en el ámbito bioquímico y genético. Esto es referente a investigaciones sobre el genoma, la composición bioquímica, la configuración del ADN, la estructura genética, la conformación de proteínas, el componente cromosómico y como habíamos comentado en la parte anterior, estamos hechos de la misma pasta bioquímica. La similitud genómica entre el Homo sapiens y el chimpancé es muy grande, siendo esto un indicativo de que relativamente tenemos un corto espacio de tiempo en que ambas especies se habrían desgajado de la especie común anterior. Se calcula entre 5 y 7 millones de años. En el ámbito anatómico-morfológico, los parecidos anatómicos entre nuestra especie y los chimpancés son muy claros y abundantes. El cuerpo humano está construido con arreglo al mismo plan general que los cuerpos de otros animales, siendo más semejante al de los antropoides, los primates, los mamíferos y los vertebrados, por este orden descendente. La semejanza y correspondencia hueso a hueso entre los esqueletos de un antropoide y un ser humano son impresionantes. Algunos de los huesos son tan semejantes entre sí que resulta difícil identificar la especie de procedencia. Ámbito embriológico. Un tercer punto de comparación que resulta muy significativo, como vamos a ver, es el referente al proceso de ontogénesis, del que se ocupa la embriología. Si en la comparación morfológica veíamos el enorme parecido entre el hombre y las especies más cercanas, lo mismo ocurre en las diferentes fases del proceso embriológico, según nos indica la embriología comparada. Los parecidos son muy significativos, atravesando todo el proceso las mismas 3 etapas fundamentales: cigoto, embrión y feto. Resulta significativo resaltar que en este proceso embriológico se da una cierta repetición de la historia filogenética, resultando de algún modo certera la teoría de Haeckel de que la ontogénesis repite y resume de cierta medida la filogénesis. De este modo, el cuerpo humano en su desarrollo intrauterino viene a ser una recapitulación ontogénica de la filogénesis de su propio género y de toda la evolución. Hallazgos en el ámbito comportamental. Aquí es donde existen las diferencias mayores entre el hombre y las demás especies animales. Una capacidad cognitiva, la cual nos ha permitido llegar a poseer pensamiento simbólico, recordar el pasado, anticipar el futuro, crear símbolos. La capacidad lingüística que nos dota desde un punto de vista de una clara diferencia cualitativa, no solo en lo fonético, sino en lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático.
la capacidad moral, la libertad y capacidad con la cual podemos afirmar que solo los humanos somos animales éticos, la apertura al cuestionamiento, la cual nos da un sentido de filosofía, la complejidad social, a través de la cual nacemos dotados de la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de modo que nuestro entorno ecológico más cercano y específico son los otros, no tanto la naturaleza. ¿Qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología? Bueno, la filogenia se enfoca en comprender cómo han surgido los comportamientos, cómo se han desarrollado y cómo se han transmitido a través de generaciones mediante la selección natural y otros procesos evolutivos. En el ámbito de la psicología, la filogenia busca identificar y comprender aquellos rasgos y comportamientos en los cuales la evolución ha influido. Examina las similitudes y diferencias en el comportamiento entre diferentes especies y explora las características y comportamientos que son específicos de los seres humanos. Al comprender la filogenia del comportamiento humano, los psicólogos pueden obtener una visión más completa de las raíces evolutivas de nuestros patrones de comportamiento, así como las posibles influencias adaptativas que han moldeado nuestras respuestas y predisposiciones en diferentes contextos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos.